Entonces, vamos a mirar entonces en este sentido. Ya, ya las, bueno, aquí se agregaron más personas. Entonces, estamos viendo lo que era el tema de las auditorías. Entonces, ahora sí ya les presento ya la diapositiva. Entonces, ¿qué teníamos pues al respecto? Entonces, cuando hablamos de la evaluación de desempeño, aquí pues no, lo que nos dice Norma es que nosotros tenemos que determinar a qué es lo que es necesario hacerle seguimiento, ¿no? Entonces, aquí pues nosotros ya nos habían dicho, bueno, hay que identificar, bueno, cuáles van a ser los métodos de medición, cómo vamos a analizar la información e inclusive pues cuando uno habla y en esto digamos hay que tener en cuenta que pues cuando la información usted la organiza dentro del sistema de gestión pues aquí nosotros organizamos lo que es el tema de política, lo que es el tema como tal de procesos y demás, pero también tenemos que identificar qué herramientas de medición. Entonces aquí es importante que nosotros empecemos a medir el desempeño. Entonces la entidad, así como pues que en el caso de personería, así como el tamaño de escena, pues tiene unos indicadores, o sea, unos instrumentos pues para medir el desempeño, porque pues finalmente qué es lo que nosotros necesitamos saber, pues sí, finalmente lo que estamos haciendo está bien o está mal. Eso es lo que nosotros necesitamos empezar a determinar. Y eso, digamos, se da mucho cuando nosotros estamos hablando pues, de lo que es el tema pues, de indicadores. Entonces, pues básicamente cuando nosotros pues, hablamos al respecto, estamos hablando que es todos esos instrumentos en los cuales pues, nosotros utilizamos diferentes herramientas. Entonces, allí nosotros tenemos cuándo se debe medir, quiénes lo deben analizar, cómo se debe evaluar pues, los resultados pues, como tal de seguimiento. Entonces, pues eso, digamos, en ese sentido deberíamos tenerlo pues ahí muy presente. Bueno, en ese sentido, pues debemos tener en cuenta que cuando hablamos de lo que es como tal la evaluación de desempeño y demás, sí es importante que nosotros determinemos entonces si vamos a medir, pero ¿por qué lo vamos a medir? O sea, ¿por qué le vamos a hacer el seguimiento? Porque pues esto no es medir por medir, o sea, es realmente medir, bueno, entonces la eficacia frente a las acciones con la ciudadanía, medir entonces cuál ha sido la calidad de la respuesta y el tiempo, pues como tal, porque cuando uno habla pues, al respecto de lo que es el tema de calidad, lo importante es que usted pueda demostrar que tiene esa capacidad para cumplir con todos estos requerimientos. Entonces, pues a eso, digamos, es a lo que se le, digamos, a eso es a lo que se le apunta y la idea es que, pues, efectivamente usted pueda tener claridad, pues, al respecto, ¿no? Entonces, pues, uno, digamos, evalúa frente a lo que son frente a lo que es el tema de la satisfacción del cliente, ya lo habíamos visto, digamos, de qué manera nosotros vamos a empezar a medir esta parte y generalmente, pues, vamos a tener que utilizar el tema de tablas, vamos a utilizar el tema de indicadores, o sea, utilizar estas herramientas pues con este fin, ¿no? Entonces pues eso digamos lo vamos a ir teniendo y desde luego cuando nosotros pues manejamos todo lo que es el tema de evaluación de desempeño, vamos a mirar también entonces las diferentes las diferentes formas de poder evaluar esta parte, ¿no? Entonces eso, digamos, nos habíamos quedado la vez pasada de cómo, digamos, evaluar y ver, digamos, las diferentes herramientas para poder evaluar. Entonces vamos a mirarlas, vamos a observarlas, ¿no? Entonces, permítame un segundito, ya les comparto, pues, en este momento cómo debemos también pues evaluarlas pues al respecto, ¿no? Aquí pues ya lo voy teniendo, espérate porque si se me va saliendo, listo. Entonces vamos a mirar
básico, porque pues, sí, vamos a mirar esto. Listo, entonces permítame, aquí voy a compartirles un Excel en donde vamos a mirar los diferentes tipos de gráficos que se pueden generar al respecto y cómo pues podemos hacerlo, ¿no? Porque pues sí, sí en ese, digamos, hay a veces de pronto dudas y demás. Pues porque pues finalmente lo otro es cuando nosotros digamos hablamos de lo que es el tema de procedimientos, del tema de políticas, de procesos, pues es una descripción gráfica como lo hemos digamos hecho digamos a nivel documental, pero digamos cuando nosotros hablamos en relación a esta parte pues hay que tener en cuenta pues todo el tema pues de gráfica, ¿no? Entonces vamos a mirar el estilo de gráficas. Permítame un segundito, ya les comparto, ¿no? Entonces al respecto, listo. Entonces permítame, aquí les dejo de presentar esta pantalla y les voy a presentar pues esta otra para que ustedes lo tengan en esta ventana. Listo, entonces aquí tenemos un caso de lo que son los diferentes tipos de gráfico. Ahora, para poder hacer lo que es el tema de evaluación del desempeño. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que cuando nosotros utilizamos, o sea, aquí Excel, digamos, estos son ejercicios que se utilizan cuando nosotros hablamos de Excel. Esto es el curso de Excel básico, que vemos todas las gráficas y demás. Vamos a mirar. Listo. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a mirar lo siguiente. Resulta que, bueno, ahí están ustedes observando. Permítame acá que sin el retorno es para estar consciente de que ustedes están observando en todo momento. Permítame un segundito, que aquí yo me agrego también a la reunión para que ahí pueda yo ser consciente de todo, digamos, si están viendo, si están escuchando, si no están teniendo pues en cuenta. Listo, aquí ya lo voy a hacer, listo, nos vamos a unir, listo. Entonces ahí tenemos el Excel, ya aquí lo estoy viendo en el retorno. Cuando nosotros hablamos alrededor de lo que es la parte de lo que es Excel, nosotros tenemos diferentes tipos de herramientas. O sea, para poder hacer, o sea, una cosa es, digamos, es el análisis, pero otra es la medición. ¿Cómo la hacemos? Pues generalmente debemos hacerlo de manera gráfica. ¿Por qué? Porque una gráfica, una imagen vale más que 1000 palabras. O sea, cuando nosotros, bueno, yo pudiera hacer una encuesta aquí y yo sé que la mayoría levantaría la mano en la segunda. Digamos, por ejemplo, si yo dijera levante la mano a aquellos que han leído un libro en los últimos 3 días, yo creo que pues conmigo ninguno levantaría la mano o la mayoría no la levantaría, porque pues tenemos que reconocer que hay algunos que son más personas que somos más lectores que otras y demás, pues ese no es el propósito, pero digamos nos sirve para este fin. Entonces, si nosotros en un primer ejercicio dijéramos, bueno, los que han leído un libro al menos el último mes, yo creería que pues se levantan pocas manos, pero si nosotros por ejemplo dijera, ¿quiénes han visto algún tipo de video en el último día, las últimas 24 horas? Yo creo que muchos de aquí levantaríamos la mano. Ahora, ¿esto por qué? Esto nos tiene que dar una explicación al hecho de poder entonces entender que la información la tenemos que hacer de lo más gráfico posible, o sea, darle, digamos, la información que se pueda memorizar, ¿no? Entonces, esto, digamos, es lo que uno, pues, debería, digamos, utilizar, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de gráfico que, pues, maneja Excel, que es nuestra herramienta predilecta, que recordemos que pues cuando nosotros estamos ya sea Android, inclusive pues obviamente Windows, pero generalmente cuando miramos el tema de Linux y otras plataformas, pues siempre van a tener, digamos, una característica similar a la que tiene pues en este caso Excel. En ese orden de ideas, pues cuando nosotros pues hablamos sobre el tema de Excel tiene, cuando usted pues, se va a esta parte, digamos, insertar, ¿cierto? Al menú aquí en la parte superior, insertar,
tiene una gran cantidad de gráficos, ¿no? O sea, tiene gráficos que usted puede utilizar de telaraña, de barras, de circular y lineal y pues todo lo demás. Ahora, ¿cuánto se va a necesitar una de estas? Depende del contexto y depende también de lo que nosotros queramos demostrar. Entonces, pues en ese sentido vamos a mirar pues los diferentes tipos de gráfico, con lo cual nosotros podemos empezar a evaluar también el desempeño y darle, digamos, los resultados. Ahora, vamos a tomar varios ejemplos que se suceden en la vida real y vamos a analizar cómo funciona a través de lo que es el tema del gráfico. El primer ejemplo que nosotros vamos aquí a formarnos y que tenemos es cuál es la famosa gráfico de telaraña. ¿Qué características este tiene? Pues lo primero es que como gráfico de telaraña, si ustedes digamos aquí observan, va a tener como tal una figura como una especie de polígono de diferentes aspectos en los cuales se va a analizar también diferentes situaciones, ¿no? Entonces se va a evaluar diferentes aspectos. Entonces aquí estamos tomando el ejercicio de una entrevista de trabajo a 3 candidatos. Entonces, pues se calificaron a los 3 candidatos en una calificación de 0 a 100 y resulta que pues cada uno tuvo sus puntajes en cuanto al tema de presentación personal, comunicación, fluidez y demás. Entonces, ¿qué es lo que uno observa aquí? Primero, debe tener hartos criterios para evaluar, para poder hacer esta telaraña. Entonces, en este caso, por eso, digamos, las personas que están en el campo de la psicología usan mucho porque ¿qué es lo que pasa? Analizan los resultados de manera conjunta. Digamos, aquí es muy fácil, digamos, cuando uno analiza aquí, uno puede observar aquí pues, a los diferentes trabajadores. Digamos, si ustedes analizan aquí el resultado de lo que son los diferentes trabajadores, de los diferentes candidatos, ustedes van a decidir por cuál. Generalmente yo estaría más inclinado por cuál, por el candidato C. Ahora, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el candidato C tiene aunque tiene algunos pequeños altibajos, digamos que no tiene creatividad, yo veo que tiene, digamos así, todo estable. Ahora, diferente al tema de lo que es el candidato B, que es el cafecito, que usted lo ve que tiene baja comunicación por debajo de los demás, la fluidez tampoco le ayuda mucho, tiene muchísima creatividad, tiene muchísima argumentación, pero mire que de todas formas es también muy bajo frente al candidato C, porque mire que falla en experiencia laboral, comunicación no verbal, lo que es el tema de cursos complementarios, educación. O sea, esto significa que es una persona que de pronto sí estudia la carrera profesional, de pronto la especialización, pero no hace los cursos complementarios como el tema de educación no formal que ofrecemos en el SENA. Créanme que uno de los puntos y creo que los compañeros que ya están de planta, los que han participado en concursos con SIMO y con el Estado, se han dado cuenta, o sea, que pues sí, o sea, puede pesar el 40% el tema de la prueba de conocimiento, puede pesar, digamos, otro 40% lo que es la prueba de la entrevista como tal de trabajo, pero hay que tener en cuenta uno de los aspectos y es lo siguiente. Resulta que cuando nosotros pues estamos viendo lo que es el tema este análisis, que me acaba de pasar lo de Biden, me perdí aquí la idea, ¿qué es lo que les estaba? Espérate, me perdí. Se ve que aquí, bueno, bueno, entonces estamos hablando acá de la estabilidad, o sea, estamos hablando acá del comportamiento. Si ustedes se dan cuenta, el candidato B no tiene las habilidades y no tiene, digamos, como tal la capacidad, digamos, de poder superar a muchos, sino que se iguala, digamos, en los aspectos aquí de educación formal, digamos, se iguala, digamos, a todos, pero, digamos, en el curso complementario. Bueno, les estaba contando, ¿verdad? Que estaba perdiendo la idea.
En el tema de la contratación con el Estado, digamos, el tema de planta, cuando se concursa, digamos, con el tema de CIMO y ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, una de las cosas que no le ponemos atención es a esos detalles, como cuáles, como estos. Y estos hacen la diferencia. O sea, aspectos como el tema de cursos complementarios, como los que ustedes están ejecutando pues al respecto. Y esto, digamos, esto es lo que utilizan en una entrevista también de trabajo. Entonces ahora, el segundo candidato, pues que es más viable, es también el candidato A. Si ustedes observan, pues ustedes pueden ver que tiene, digamos, gana en fluidez. Bueno, no tiene tanta argumentación, pero vea que no se queda atrás con el tema de creatividad. Con el tema de comunicación no verbal, aunque está atrás, entonces pues tiene experiencia laboral, tiene mejores estudios complementarios, significa esto, digamos, acá uno pudiera especular, analizar que si tiene hartos estudios complementarios, significa que puede uno darle, digamos, como la iniciativa de estudiar estos temas para poder desarrollar una mejor comunicación no verbal. Puede ser, no estoy especulando. Y pues que vea que tiene, digamos, uno puede analizar aquí, bueno, tiene buena fluidez y eso significa que puede llegar a poder comunicarse de manera mejor, aunque pues está menos valorado que el candidato C. Entonces, estos análisis uno lo tiene. Ahora, ¿cómo se construye una gráfica de esta? Lo primero es que debemos tener en cuenta que cuando uno mira, digamos, el cuadro cartesiano, nuestro eje X tiene que tener varios aspectos. Entonces aquí tenemos presentación personal, comunicación, fluidez. O sea, ya con que tengamos tres, perdón, ya podemos hacer, digamos, una telaraña. Y tenemos que estar ponderando diferentes también, digamos, diferentes factores. Entonces, en este caso son los candidatos, el A, el B y el C. Esto hay que tenerlo pues muy presente. ¿Por qué? Porque cuando uno habla, digamos, de lo que son estos criterios, hay que tener pues hay que tener en cuenta que pues siempre, digamos, se van a tener unas calificaciones y en eso, digamos, tendría que haber, digamos, como unos máximos y mínimos, 0 a 100. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Señalamos aquí todo lo que es, o sea, ya cuando hemos armado esta parte, entonces ya nosotros lo que podemos hacer es seleccionar todas las celdas, como lo estoy haciendo de esta manera. Me voy a ir aquí al tema de gráfico. Mira, aquí está, digamos, el tema de la telaraña y voy a generarlo. Entonces ya aquí, digamos, nos da pues diferentes áreas. Digamos, no nos da. Entonces no, el mejor es o su caso pues con puntual. Digamos es por el tema de áreas, pero no lo recomiendo si se va a utilizar varios datos, ¿no? Entonces por puntos o así. Entonces ya usted lo puede utilizar, ¿sí? Si se da cuenta, aquí ya usted le da el título, ya le da, digamos, resultado y aquí ya le sale esta parte. Miren que aquí cuando acá lo ubicamos, ya dése cuenta, vamos a ponerlo un poquito más grande pues para poderlo ilustrar. Aquí lo vamos a correr un poquito hacia arriba este gráfico, ¿cierto? La presentación de personal, aquí digamos vamos a seleccionar y ya lo ubicamos. Entonces aquí ya nos da el resultado. ¿Cuál es la ventaja? Que si por ejemplo el candidato B yo le pongo acá 85, vea, dése cuenta que cambia. Si ve que aquí no cambia automáticamente, bueno, aquí me lo cambió también, pues para poderlo observar. Aquí entonces el aspecto de la comunicación y lo logró cambiar, ¿no? Entonces esto digamos al respecto, ¿no? Entonces uno lo que tiene que tener, uno debería tener en cuenta cuando tiene diferentes aspectos para evaluar. Por ejemplo, si usted tiene, digamos, cuando se evalúa, digamos, aquí se puede evaluar también, digamos, entre otras cosas, cuando usted tiene, digamos, proveedores y entonces usted los va a evaluar, usted puede utilizar esta herramienta. Entonces con esto usted ya puede identificar qué tipo de proveedor es el mejor y cuál es el que más le conviene, teniendo en cuenta pues que cada uno tiene su ponderación, ¿no? Otra de las, digamos, herramientas que yo puedo utilizar es el tema de barras. Aquí, digamos, tenemos casi los mismos factores, pero entonces estamos por el tema de comportamientos. Entonces aquí estamos viendo, digamos, el desempeño teniendo en cuenta 3 trabajadores. Digamos,
digamos, por ejemplo, cuando estamos hablando del tema de ventas, cuando estamos hablando de lo que es la parte como tal de, mm, eh, digamos, del comportamiento, digamos, esto es muy dado. Y aquí es en donde uno puede observar cómo también, digamos, el tema de diferentes también tendencias. Esto, digamos, usted tiene que tener una misma variable, digamos, también, pero usted lo puede definir. Aquí uno puede observar también que cuando uno tiene, digamos, al trabajador aquí, el que está de azul, en este caso, el trabajador A, mire que es más estable, aunque pues aquí tiene unos picos, acá también tiene unos bajones, pero todos tienen unos bajones. Y el que menos afectó es esto. Ahora, en abril, pues este sí fue, digamos, un poco, sí le fue mal frente a los demás, pero mire que estuvo, digamos, mejorando y manteniéndose en el primer lugar. Entonces, esto es lo que uno debería estar analizando con el tema de barras. ¿Cuál es la mejor herramienta? La que me dé más, la que me ilustre más fácilmente la información que yo quiero transmitir. Entonces, lo mismo. ¿Cómo hacemos esto? De la forma sencilla. Entonces, seleccionamos los datos, ya sabemos pues como tal, los seleccionamos todos. Vamos entonces a la herramienta insertar y vamos entonces a ilustrar lo que es el tema de estas gráficas, ¿no? Entonces para que lo tengamos ahí presente. Entonces aquí ya vamos a identificar diferentes tipos de gráfico. Ahora, ¿qué tipo de gráfico nos va a servir el que nos dé más información? Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, podría utilizarse porque pues ya digamos esa parte o inclusive también pudiéramos utilizar también este es indicador digamos como para saber a quién es al que mejor le ha ido y aquí digamos el desempeño también usted lo puede ver inclusive un poco más claro. Vea, dése cuenta que se ha unido los tres porque pues es el mismo factor del comportamiento digamos en el mes. Entonces usted se da cuenta que el que le ha ido mejor generalmente ha sido al del A y al otro, al segundo, pues ha sido al B, que es el que está, digamos, en este caso de café. Sí, de café. Entonces, pues vea que es el segundo, aunque pues también ha tenido también sus bajones representativos. Bueno, entonces pues en ese sentido, pues ya aquí tenemos esta parte. Y aquí pues tenemos este tipo de gráfica. Este tipo de gráfica, digamos, nos sirve mucho de análisis y hay que saber excelentemente. No es recomendable esto, porque esto ya es personalizar un gráfico, digamos, cuando es el tema de estos fondos, personalizarlo como para que sea bien bonito y todo, pero digamos, esto, digamos, para el tema universitario de pronto y eso, pero el resto no. Digamos, sí es bueno que esté limpio, que se vea la información, que usted pueda decir, bueno, yo qué información tomo, ¿no? Entonces, pues es esto, digamos, bueno, puede ser que sirva, pero digamos hay que tener muy en cuenta si esto sí. Permítame un segundito, por favor. Ya regreso un momento, por favor. Ya, permítame un segundito. Entonces ya regresamos. Explicando lo que es el tema, pues así como tal de lo que es la parte, pues cuando hablamos así de Excel, estamos entonces indicando pues el tipo de gráfico y la ilustración que nosotros utilicemos tiene que ser la más adecuada. No debemos, digamos así, utilizar los fondos a menos de que nos sirva para poder comunicar la información. Entonces aquí nosotros podemos utilizar este tipo de gráfico o también, digamos, por ejemplo, también digamos lo que es el tema también de tendencia, ¿no? Digamos, esto también lo podemos utilizar, digamos, en este sentido aquí hay otra opción que podemos utilizar, vea, el tema de rayas. Depende también de lo que ustedes necesiten, ¿no? Entonces, digamos así lo vamos a dejar. Este circular, por ejemplo, sirve mucho cuando nosotros estamos hablando sobre, bueno, se utiliza mucho en las campañas presidenciales, digamos, la intención de voto. Entonces, que este candidato va, digamos, tomando la delantera, que este se rezagó y demás, pues esto, digamos, nos sirve, inclusive cuando se toman los resultados. Entonces, esto, digamos así, nos sirve inclusive para
Cuando, digamos, se dice sobre las características del Congreso, pues se utiliza este tipo de gráficos para decir, vea, es el partido gris cogió tanto porcentaje, el partido azul claro el otro, el partido amarillo entonces es esto y así pues generalmente. Entonces este, digamos, nos sirve al respecto. Ahora, este, como es circular, ¿cierto? Digamos aquí ya nosotros lo tenemos. Es importante siempre identificar qué tipo de gráfico es el que nos va a servir. Ahora, ¿cuál es el que de pronto, digamos, cuando nosotros tenemos como otro subgráfico es porque queremos ilustrar pues, ciertas, cuando digamos no tenemos otras digamos otra presentación, digamos que queremos digamos el dato de forma que no nos quede digamos totalmente así, sino que nos quede pues separado, ¿no? Y aquí pues indicando pues a cuál pertenece. Y aquí entonces lo tenemos de forma pues que ya digamos en tercera dimensión con largo, ancho y alto. Y aquí pues el tema circular. El que yo he utilizado pues es circular y entonces este me permite digamos identificar claramente la información. Entonces aquí he utilizado colores que pues cada uno, que este es gris y este gris más oscuro se diferencia. Lo mismo estos dos azules se diferencian del uno al otro y estos dos cafés. Entonces eso es lo que uno tiene que utilizar con el tema de gráficos, ¿no? Es importante, pues en todo esto, saber qué tipo de información es la que nosotros vamos a manejar. Entonces cuando vamos a dar una información y en el tema de indicadores, pues debemos manejar esto. E ilustrar, pues, qué resultados es que nosotros deseamos. Entonces, pues, eso, digamos así, nosotros lo vamos hablando. Lo mismo, pues, a nivel lineal. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de lineal, estas gráficas, es cuando es el tema de tendencia, cuando estamos hablando de una sola variable, en este caso que es la energía eléctrica, y vamos a evaluar su consumo. Entonces necesitamos saber, bueno, cuál ha sido el comportamiento. Entonces cuando nosotros tenemos este tipo de gráfica es para saber el comportamiento como tal. A veces también se utiliza para el tema de digamos el tema del crecimiento de las ventas en las empresas, en el caso digamos también pues desgraciadamente con el tema del COVID se utiliza mucho mm, para determinar entonces eh, cuál es cuál es el comportamiento digamos del COVID al respecto. Digamos que aquí bajó pero la gente digamos se despreocupó y entonces aquí volvió a subir. Todo esto, digamos, en este caso, digamos, se evalúa solo un factor, que es el consumo de energía. Entonces, pues al respecto, esto, digamos, sí es necesario tenerlo, pues, aquí presente. ¿Cuál es el punto aquí? Que, pues, usted, digamos, cómo lo armamos nosotros, tenemos esto, digamos, el tema de consumo de energía. Vamos entonces a tomar todas estas celdas, ¿cierto? Así las vamos a seleccionar, le vamos aquí a mirar pues en el tema lineal y vea que aquí me va saliendo automáticamente. O con el tema, bueno, este digamos se utiliza frente al tema porcentual. Entonces, como aquí no hay valores porcentuales, entonces pues hay que tener, vamos a mirar digamos la diferencia pues al respecto cuando uno habla pues en este sentido. Entonces vamos a hacer algo rápido. Aquí vamos a sumar. Ojo porque es que esto, aquí es donde uno tiene que empezar a seleccionar los gráficos que realmente pues así se necesitan. ¿Listo? Entonces aquí vamos a sumar, nos va a dar esta parte. Entonces vamos a mirar entonces el tema de los consumos. ¿Cuánto representa digamos el consumo en estos meses del año? Entonces vamos todos a dividirlo, ¿cierto? En este valor. Entonces vamos a ponerlo fijo. Entonces esto vamos a hacer unos pequeños cambios aquí, ¿cierto? Para que nos dé, ojo porque esto es porcentual, entonces por eso es 0,2 en este caso, aquí lo voy a dejar, esto cuando lo sumamos nos da 1 que sería 100, listo. Vamos a mirar entonces este aspecto, ¿no? Entonces aquí tomamos esto también. Y vamos a irnos entonces a lo que es la parte de insertar gráfico. Debería darnos como tal. Vamos a mirar. Miren que sí. Miren que sí. Pues bueno, aquí nos da esta parte. Pues aquí no. Creo que nos falta otra.
Ah, ya, porque de barra. Listo, listo. Entonces, aquí nos falta aquí nos falta una variable. Entonces, aquí pues el tema como tal de esta tendencia, entonces es esto. Pero digamos aquí nosotros también podemos utilizarlo, digamos, en forma de 3D, seleccionando. ¿Qué es lo importante aquí que nosotros debemos tener muy presente? Y es que cuando se habla alrededor de lo que es la parte pues, de indicadores, pues todo tiene que dar al tema de gráfica. Entonces aquí nosotros podemos en el clic derecho darle, digamos, como tal, lo que es, digamos, el tema de pues, las líneas y demás que pues nosotros podemos tomarle de referencia. Entonces, aquí, digamos, aunque es muy bonito y se ve muy bacano para leer la información, no es tan claro. Es más claro, digamos, cuando usted está utilizando, por ejemplo, está utilizando esta parte, ¿no? Entonces aquí ya usted tiene, digamos, acá un comportamiento y ya entonces va viendo lo que está pasando aquí y por qué volvió a subir aquí. Y probablemente aquí volvió a subir el consumo de la energía en septiembre es porque empezamos a aprender a colocar el arbolito de Navidad desde septiembre. Entonces, pues porque así como vamos a terminar armando arbolitos en agosto, porque pues si usted mira septiembre, digamos todo lo que es amor y amistad, después entonces viene octubre, todo lo del tema Halloween, y ya entonces en noviembre, 1 de noviembre ya está todo lo de Navidad. Inclusive hay tiendas que pues adornan ya de una vez en octubre los temas de Navidad. Entonces, digamos, esto digamos así, teniéndolo pues así especulando, ¿no? Esto, digamos aquí, pues bueno, aquí nosotros tenemos un porcentaje, pues igual aquí cuando nosotros le damos aquí, nos da cada uno de los porcentajes que aquí nos daría pues el 100%, ¿no? Entonces, esto pues para tenerlo pues de presente. Bueno, adicional a esto, pues tenemos estos gráficos, pero también entonces las tendencias. Entonces, tenemos aquí un comportamiento de celulares. Digamos cuántos celulares se vendieron, 50 en enero, 55 en febrero y así. Nosotros inicialmente vamos a tener entonces el gráfico igual lineal como hemos hablado. Aquí le hemos puesto, digamos, acá las leyendas que nos facilitan a nosotros pues su identificación y le hemos tomado una tendencia. Entonces, según esto, según el comportamiento que tiene aquí, es que vamos a tener entonces, vamos a tener una tendencia alcista. Digamos que cada vez más se va a vender más celulares. Según la información que pues tenemos en esta parte. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, es importante tener muy presente que este tipo de gráficas pues nos van a llevar, digamos, frente al tema de comportamiento de lo que es la parte de lo que es, digamos, en sí el desarrollo, digamos, de lo que es ciertos datos que puede ser que suban o que bajen. Entonces, pues ahí ya tenemos una tendencia que pues aquí claramente es alcista y que pues estos puntos. ¿Cómo hacemos esto? Pues efectivamente nosotros tomamos aquí estos datos, le decimos insertar, vamos entonces en ese sentido a tomar aquí la parte lineal, venta de celulares, listo. Entonces aquí nos vamos nosotros, aquí digamos, aquí tenemos varios aspectos y vea, aquí nos dice, vea, bueno, la leyenda, digamos aquí también, digamos aquí lo podemos seleccionar. Vamos aquí lo que es, perdón, aquí no la leyenda, sino la etiqueta de los datos. Entonces sí ve que aquí nos aparece cada una de las etiquetas de los datos, 50, 55, cómo va. Y vamos a mirar entonces lo que es el tema de la línea de tendencia. Generalmente, digamos, en eso sí está caño en los colores de Excel. Entonces le toca a uno seleccionarlo aquí y entonces darle, digamos, formato de línea de tendencia. Aquí le voy a, bueno, aquí lo vamos a hacer lineal porque pues es lineal, pero vamos a cambiarle lo que es la parte de línea sólida. No, vamos a ponerle con degradado, bueno, automático, pero vamos a ponerle entonces en este caso color morado, pues para que ustedes, digamos, así lo observen. Vamos entonces
el ancho como tal para que ustedes lo observen como punto. Ah, bueno, aquí lo he bajado, perdón, qué pena. Aquí lo voy a subir. Ya. Listo, ya, para que se pueda. Es que ya puede observar la tendencia, entonces aquí ya cada uno, digamos así, define si le pone las rayitas y demás. Entonces, este tipo de gráficos nosotros lo vamos a utilizar para evaluar el desempeño. Ahora, aquí podemos nosotros decirlo, digamos, si nosotros estamos evaluando la cantidad de las ventas. Un gráfico de estos, claro, hay que hacer análisis, hay que describir el resultado, por qué se presentó, qué es lo que ha sucedido. Pero sin embargo, cuando nosotros entonces hablamos sobre este tema de los gráficos, así se maneja, ¿no? Entonces aquí nosotros lo podemos manejar al respecto. Lo otro que podemos también hacer al respecto es manejar lo que son las líneas de dispersión. Entonces aquí es para también, digamos, las líneas de dispersión es para saber qué tanta relación tienen los datos unos de otros. Entonces, claro, entre los datos estén más cercanos, ¿cierto? A la línea, como en este caso, es porque los datos están relacionados. Pero si acá yo pongo 50, 5, 10, 70, pues significa que son hechos aislados. Por eso, también hay que mirar que cuando uno habla sobre el tema de los datos, porque de ahí de eso me viene lo del tema de que no es que son hechos aislados, o sea, no porque lo evalúen así con el tema de gráfica de dispersión, sí, o de pronto puede ser que sí, pero porque lo analizan, digamos, de esta manera. Entonces, pues aquí lo mismo vamos entonces a utilizar, insertar, seleccionamos los datos, vamos aquí a lo que es el tema de lo que son los datos. Entonces aquí hay varias opciones, vea, acá digamos aquí nos lo unen todos, digamos aquí nos lo unen, digamos, de esta manera, pues para saber lo que es el tema de las líneas, digamos, visualizadas. Esto también da, digamos, para el tema de datos. Miren aquí, vean. Sí, que aquí en los puntos, ¿por qué esto, digamos, sucede así como en esta parte? Digamos así, es porque los datos están unidos, similares sobre una misma línea. Entonces son datos que están muy relacionados. Entonces por eso usted aquí va a entender que va a tener de todas formas el amarillo, el gris, y aquí van a estar casi todos pues unidos al respecto. Entonces esto es lo que uno tiene que pues utilizar en todo esto. Digamos, acá usted lo puede modificar para cuando usted vaya a analizar el tema de indicadores. Generalmente se utilizan barras y líneas, claro, y igual si así transmite usted la información, pues para qué se va a complicar la vida. Pero digamos, estas son las otras opciones que uno debería mirar, porque a veces hay aspectos que es mejor ilustrarlos de esta manera, en el tema de gráficos, con lo que es la parte pues de, digamos, del tema de barras, lo que es pues sí, los gráficos de dispersión, pero entonces no lo dejan, digamos, de esta manera. Entonces todo esto pues hay que tenerlo muy presente, ¿no? Igual pues aquí usted puede ir modificando lo que son las fórmulas de acuerdo pues a la forma en la que nos necesita, pequeño, y lo mejor es que cada vez que usted actualice los datos, pues las gráficas van a cambiar. Entonces por acá, si yo pongo un 1, vea, fíjese que aquí ya bajó, vea, a 1 aquí, y probablemente si yo con esto hago gráficas, des en cuenta de lo que puede estar pasando. O sea, ya vamos a tener entonces otro tipo de gráficas que nos van a llevar, vean, ¿sí ve? Vean, lo que es el tema suavizado, inclusive vea, des en cuenta que de todas formas son los datos tan parejos que por eso los reúne pues, en ese sentido uno solo, ¿no? Entonces eso para tenerlo aquí presente pues con el tema de gráficos de dispersión. Otro tipo de gráficos es lo que es el tema de gráficos de histograma. Generalmente pues esto es producto, digamos, de lo que son las encuestas. Digamos, usted tiene, digamos, toma, digamos, lo que es el tema de diferentes intervalos para poderlos, digamos, aquí usted lo utiliza con herramientas estadísticas.
para poder llegar a esto. Ya lo tenemos aquí en este caso. Y aquí pues la situación es que en un centro comercial reconocido en la ciudad se hizo una encuesta de cuántos paquetes pues, de galleta compran en un supermercado. Entonces se le preguntó en un total a 382 personas cuántas galletas digamos consumían y pues la idea era bueno saber cuántas galletas consumen para determinar entonces en promedio cuántos paquetes de galleta deberían estar digamos en el anaquel. Entonces en este sentido uno lo que pues haría sería acumular los datos, ¿cierto? De acuerdo pues a lo que es el tema de la frecuencia absoluta, digamos, sabiendo cuántos datos hay de cada uno, la frecuencia acumulada y las marcas de clase que es el dato de la mitad, digamos entre 8 y 16 la mitad es 12, entre 16 y 24 la mitad es 20 y así consecutivamente. Ya teniendo estos datos, pues, o sea, es que mirar esto así en forma de información es muy complicado, digamos, en este caso. En cambio, cuando usted tiene los histogramas y ha hecho, digamos, todo este comportamiento como tal, digamos, aquí usted analiza que en promedio sí. 6, entonces 3, 4, 5, 6. Significa que debe tener de 48 a 50 paquetes en promedio, que es en donde más se reúnen los datos. Entonces aquí es en donde nosotros pues podemos generar el tema de estos gráficos, ¿no? Entonces aquí nosotros vean, miren de lo que hemos trabajado, o sea, lo que se ha trabajado es con las frecuencias absoluta con la que vamos a generar este tipo de gráficos. Entonces, dándonos cuenta pues al respecto, vamos a mirar lo siguiente. Vamos a generar entonces cómo hacemos este tipo de gráfico. Lo hacemos así. Primero, digamos, seleccionamos pues los datos, ¿no? Entonces, aquí ya hemos tomado, digamos así, estos datos. Listo ya. Entonces, por ejemplo, vamos a generar tipo de gráficos. Aquí lo hacemos directamente, vamos a generar un tipo de gráfico. Vamos entonces a tomar los datos. Vamos aquí pues seleccionar los datos. Entonces aquí agregamos y resulta que bueno, el nombre de la serie va a ser entonces, vamos a ir RT. Vamos a decirle entonces que va a tomar estas frecuencias absolutas. Entonces vamos a mirar pues entonces en relación a qué. En relación pues a lo que es esta parte, perdónenme. Ya está, aceptar, listo. Entonces, mire, ya aquí tenemos esta parte. Ya tengo la primera parte que es el gráfico. Miren, vamos a hacerlo entonces en este caso. Bueno, lo voy a dar a aceptar mientras tanto. Y voy entonces a ponerlo de color relleno. Voy a ponerlo de color morado. Pues, como para que se note ahí que sí, que es la diferencia. Listo. Ahora, aquí vamos a mirar esto. Digamos aquí el ancho del intervalo. Entonces vamos a decirle que sea 0. Voy a ponerle 0. Listo. Vamos a mirar Enter. Espérate. Permítame un segundito. 0 Enter. Listo. Es decir, que ya están, ya los tenemos todos unidos. Entonces ya tenemos la primera parte. Falta entonces esta segunda, que es que la línea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a nosotros? Entonces aquí vamos a generar entonces lo que es el tema como tal. Vamos a decirle seleccionar datos y vamos aquí a agregar. Entonces vamos a el otro nombre, entonces va a ser RT2 y vamos a seleccionarlo la misma, ¿no? Entonces la misma frecuencia absoluta. Vamos entonces a darle a aceptar y resulta que mire lo que pasa. ¿Sí ve? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos entonces modificar aquí este tipo de gráfico. Entonces vamos a seleccionarlo y vamos a decirle cambiar tipo de gráfico, ¿cierto? Entonces, mire, aquí ya cuando le decimos aquí me va a decir, entonces lineal, darse cuenta aquí ya está, ¿cierto? Entonces dése cuenta aquí, digamos, aquí ya lo tenemos aquí ya combinado, aquí ya no lo genera y de una vez entonces le vamos a dar a aceptar. Ahora, esto digamos, vea aquí, para que las líneas se noten, vamos entonces a seleccionar solo estos datos, digamos aquí para que se seleccione
Y vamos entonces en el tema del relleno y el contorno, vamos a decirle negro. Y aquí ya pues debería es señalarlo, ¿no? Entonces vamos a buscarlo. Color, digamos, borde, línea sólida. Y vamos a colocar entonces un color que se note así, bueno, vamos a decirle amarillo, a ver si se nota, si debería, digamos así, notarlo. Ah, bueno, es que estamos modificando este, vean, eso, listo, vean, bien. Aquí ya lo modificamos y ya quedó, pues desde la parte de vista como histograma, ¿no? Acumulándole los datos. Recuerden que aquí nosotros debemos entonces utilizar herramientas estadísticas para llegar a esto, pero finalmente sabemos de que se van a concentrar los datos es principalmente aquí en la escala 6. Entonces ya cuando uno mira aquí, pues ya uno determina, bueno, ya sabemos entonces a qué digamos, le está apuntando, ¿no? Entonces eso, digamos, en ese sentido, pues sí es importante que nosotros cuando estemos hablando, digamos, de lo que es el tema de gráficas, saber entonces qué tipo de gráfica es para transmitir esa información. Porque finalmente, cuando nosotros volvemos aquí, digamos, cuando hacemos todo este análisis aquí de lo que es el tema de nuestro PowerPoint, lo que nosotros aquí lo que necesitamos es determinar con claridad cuáles fueron los resultados y finalmente entonces eh, determinar entonces en este sentido cómo yo los transmito y que me sirva para qué, para la toma de decisiones, porque finalmente pues ese es el objetivo, la toma de decisiones. Y los gráficos nos pueden permitir también facilitar mucho el análisis de la información, ¿no? Entonces pues viendo, digamos, esto como tal, pues ya, digamos, miramos lo que es el tema de lo que es el tema del desempeño, pues como tal. Y entonces, pues, permítanme, aquí nos vamos a la presentación de PowerPoint. Trabajando, pues entonces miramos lo que es la evaluación de desempeño y desde luego entonces pues vamos a mirar lo que es el tema de las auditorías. Ahora, aquí pues no quiero, digamos, adelantarme con el tema de auditorías porque pues es el capítulo especial que vamos a ver ya, digamos, como tal ya la siguiente semana. Pues ya, digamos, finalizando, digamos, hacia el final porque ya es lo último. Y lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que, pues, bueno, lo que nosotros se va a manejar principalmente son las auditorías internas, ¿no? Pues que es, digamos, lo que nos está exigiendo tanto cada una de estas normas como también la norma legal a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estas auditorías, pues, son totalmente planificadas. Esto no es como de pronto los compañeros que están en contabilidad en tesorería que se hace sorpresa, no, de ninguna manera. De hecho, pues estos procesos son totalmente planificados, son totalmente dirigidos y están diseñados con el fin de poder hallar todas esas no conformidades, hallar todas esas acciones de mejora que le permitan incrementar el desempeño a la organización, en este caso pues la entidad. Entonces estos procesos de auditoría van destinados a ello. ¿Y qué es lo que se evalúa? El cumplimiento. O sea, si usted, y en esto digamos es muy importante, digamos la 9001 lo que da de capacidad pues a las empresas es poder que ellas miren más allá de los requisitos que les exige norma, que puedan tomar sus propias decisiones frente a los aspectos que les incumben a diario y que puedan entonces crecer, permanecer en el tiempo y tener el éxito sostenido, cosa que también pues, se ve en este caso. Entonces las auditorías son planificadas, todo el mundo sabe que lo que va a evaluar es como cuando usted llega y le dice al niño, vea, mañana le voy a hacer una evaluación y va a ser la tabla del 2 y de la tabla del 2 le voy a preguntar desde 2 por 3 hasta 2 por 8. Usted tiene que responder 2 por 3 6, 2 por 4 8, 2 por 5 10, 2 por 6 12 y 2 por 7 14 y 2 por 8 16. Mañana le voy a preguntar eso. Al otro día, entonces,
hacemos lo que es el tema de evaluación, lo que es el tema de la evaluación, venimos al niño y entonces le decimos, bueno, 2 por 5 y el niño contesta 13. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a tomar entonces una pequeña pausa pues aquí al respecto. Vamos a tomar una pequeña pausa y ya regresamos, ¿listo? Entonces ya regresamos en ese momento. Ya regresamos en un momento. Entonces en este momento, entonces ya vamos entonces continuando. Ya digamos, este tema de auditorías, de lo que puedo, digamos, afirmarles por ahora, porque pues no me quiero adelantar. Todo esto, como les he dicho, es planificado, o sea, todo el mundo sabe pues cómo, qué es lo que se le va a preguntar, o sea, aquí no hay nada que uno diga, no, es que yo nunca sabía porque me preguntaron la ecuación cuadrática de uno. Pues hombre, no es así. Esto, digamos, se organiza todo con su plancito, o sea, todo se organiza pues de forma tal que pues todos estamos informados pues de lo que se nos va a preguntar. Entonces, pues en ese orden de ideas es importante pues tener en cuenta que lo que nosotros debemos tener es toda la información pues disponible y que nos van a pedir. En esto, digamos, decir un aspecto que nosotros lo estaremos viendo posteriormente es que lo que me van a auditar, lo que es lo que me, o sea, lo que me informan es lo que me van a auditar, o sea, es lo que me van a revisar. Digamos, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, 5 tareas y me van a decir que me van a auditar 3 tareas o 3 actividades de las que voy a hacer en mi proceso, pues efectivamente solo esas 3 las pueden hacer. O sea, el alcance da pues a lo que pues tiene que ir a dar, y esto, digamos, es el propósito de las mismas. Entonces pues nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de auditorías, ya sean internas, externas, inclusive por el tema de... perdón. Sí, se me fue el sonido, qué pena. Entonces nosotros vamos a tener diferentes tipos de auditoría, ya sea internas, ya sea externas, ya sea, digamos, que nos las hagan los clientes o inclusive pues en ocasiones los proveedores también nos las hacen, ¿no? Pues eso, digamos, no es tan común, pero sí, digamos, los que generalmente nos auditan son entonces los clientes, en este caso, digamos, los usuarios, ¿no? Una ONG o alguien que representa un colectivo son los que pues van a auditar, ¿no? Pues igual no quiero, digamos, adelantarme mucho porque pues vamos a tener el capítulo especial para esta parte. Igual este punto pues actúa de la misma manera para todas las demás, ¿no? Entonces esto, digamos, para tenerlo en cuenta. Y una de las cosas que más se debe tener en cuenta es la evaluación que se le va a hacer a la alta dirección. Esto es importante tener en cuenta porque es que aquí es en donde vamos a revisar todos los aspectos generales de la organización y vamos a decir, bueno, también, bueno, auditoría, cómo nos fue también, pero entonces evaluar también lo que son las acciones, la satisfacción del cliente y demás. En este sentido, cuando usted mira, bueno, ¿qué son las acciones? Bueno, es lo que venía, digamos, de antes, porque, pues, listo, yo reviso, digamos, pues generalmente la idea es generar uno al año, porque pues es que va a contener toda la información de la organización. Entonces, listo, ¿cómo nos fue con lo que nosotros descubrimos el año anterior? Porque pues como hemos dicho, esto es de seguimiento, o sea, la idea es que usted esté pues cada día, usted esté en seguimiento, no como de pronto pasa el caso de que, digamos, le dicen al niño, bueno, es lunes, como hoy. Bueno, papito, entonces esta semana vamos a hacer todas las tareas que tenemos pendientes. El niño le dice, sí, papi, vamos a hacer todas las tareas, claro que sí. Y entonces se pasó el martes, se pasó el miércoles, se pasó el viernes, llegó el domingo y resulta que... Y entonces hizo todas las tareas y entonces resulta que no, tenía tareas desde el mismo lunes, las tareas del martes, y se dejó acumular. Y eso nos pasa a veces también a nivel organizacional. Entonces, ¿qué es lo necesario? Que digamos, listo, el lunes, pero usted llegó el martes, a más tardar el miércoles, y dijo, bueno, papito,
qué tareas le dejaron el lunes, el martes y hoy. Listo, cuáles ya hizo. Y entonces hacer un seguimiento que sea significativo para que las personas sientan uno el acompañamiento y también pues de cierta manera también sientan que bueno, tengo que empezar a dar resultados. Esto digamos también es importante porque a veces cuando se habla sobre el tema de calidad y se habla de todos los sistemas de gestión, es cuando ya se acerca la hora de la auditoría, cuando ay sí, nos toca llenar esto y ahí es cuando uno dice, no, ya, o sea, en ese sistema hay que tomar decisiones ya más audaces para que sea algo real. Lo que yo les he dicho, si yo reviso el sistema a las 8 de la mañana, listo, voy a tener un resultado en que me diga que todo está funcionando, que no hay nada pendiente, que todo está funcionando pues en esa medida. Y si yo vuelvo y lo reviso a las 3 de la tarde, pues hombre, si hubo una reunión a las 2 a las 11 de la mañana y terminó a las 12:30, entonces listo, o sea, y ya se tomaron ahí decisiones, entonces ya ahí hizo parte de esa información que se necesita dentro de la empresa y dentro del sistema, o sea, porque es que eso desafortunadamente es como de atrás hacia adelante y en calidad, por lo que esto es de muy documental, digamos a diferencia de lo que pasa con seguridad en el trabajo que usted tiene que demostrar que hizo tantas actividades y si usted no las hace o si usted no muestra que cambió ese bombillo, pues hombre, ahí está digamos la evidencia de que no se ha hecho, porque pues eso digamos hay pues, aspectos a nivel de seguridad en el trabajo que si usted no los hace en el momento indicado, como por ejemplo el, no se hacía pues el tema de los simulacros, pues tenía que usted hacerlos en octubre generalmente, aprovechar ese espacio en donde todo el mundo, porque pues hombre, ahí estaba digamos todas las empresas pues al respecto muy pendientes, pero digamos ya hoy en día digamos que ya tenemos la auditoría en unos días, pues ya es muy difícil demostrar eso, que no, que reúnan sin foto, pues puede ser que sí, pero finalmente cuál es el propósito. Entonces por ende digamos los sistemas de gestión de calidad deben pasar del papel a la acción y deben en ese sentido pues generar acciones que les permitan crecer significativamente. Entonces cuando usted evalúa el desempeño y evalúa esto, digamos, es parte de las tareas de la alta dirección, aquí se tiene que incluir todos los aspectos relevantes que tiene la organización. Por eso la satisfacción en este caso del usuario, el grado pues en el que se han cumplido los objetivos, o sea que tengo que haber tenido todos mis indicadores medidos. Eso es, digamos, para saber, bueno, si estoy cumpliendo o no, no, es que la política de nosotros es poder servir a las personas, al ciudadano, cuánto a nivel cuantificable y eso se logra a través de indicadores de gestión que van amarrados a cada uno de los objetivos del sistema. Entonces esto es lo que uno debería estar digamos debería observar y debería tenerlo muy presente. Ahora también cuando hablamos de las no conformidades, ahora aquí hay que entender que cuando nosotros hablamos de conformidad, o sea, conformidad como tal es que se está cumpliendo la conformidad, se está cumpliendo con los requerimientos del cliente o los requisitos que se tiene esta norma. Cuando hablamos de no conformidad es cuando no se está cumpliendo. Cuando estamos hablando de acciones correctivas es para qué. Las acciones correctivas son destinadas a corregir esas y no conformidades o incumplimientos a la norma. Entonces aquí es cuando uno tiene, ahí empieza a mirar como todos estos conceptos. Entonces, y cuando hablamos de lo que es la parte de acciones de mejora, es para determinar acciones para algo que está funcionando bien, pero puede ser mejor. Esas son las acciones de mejora. Las acciones preventivas ya no existen. O sea, dentro de este tema de sistemas de gestión de calidad ISO 9001, 14001 y 45001 no existe. ¿Y por qué no existe? Porque se transformó a la gestión de los riesgos y las oportunidades, que es lo que hemos estado pues aquí observando en muchos elementos. Determine los riesgos y oportunidades que puede tener de sus clientes y demás. Entonces esto es lo que uno pues va observando pues al respecto, ¿no? Entonces para tenerlo digamos así presente. Y lo mismo pues también la información digamos sobre el tema debe tener digamos todo lo que es el tema
de los proveedores, porque no solamente, ojo, aquí no solamente es si los proveedores no fueron bien internamente, también entonces los proveedores que a usted le suministran diferentes servicios, los recursos, si fueron adecuados o no, es decir, fueron suficientes o no, las acciones tomadas, o sea, la eficacia, o sea, de las acciones, o sea, nosotros, ¿se acuerdan que habíamos visto algo de que allí nosotros tomábamos ciertas debilidades, entonces íbamos a tomar una estrategia si eso iba a llevarnos a unas acciones, pues si eso fue efectivo o no, y qué oportunidades de mejor, o sea, con qué podemos mejorar. En esto pues no se trata de crear fórmulas mágicas, sino más bien atacar los problemas que se tienen frente al tema de la atención, frente al tema de de lo que tiene que ver con el desarrollo de todos los procesos, porque pues finalmente nosotros lo que debemos tener en cuenta es cuál ha sido los factores que me han permitido a mí crecer. Y eso solo se determina si tenemos un sistema en el que le hagamos constante seguimiento, en donde estemos al menos, no sé, 3, 6 meses viendo, bueno, cómo le fue, usted cómo va con eso. Porque pues realmente, o sea, lo que yo les digo, es muy fácil volver todos estos papeles y que cumplan. Yo lo he visto inclusive a veces con el tema de seguridad y salud, no, todo perfecto, cero accidentes y esto, y resulta que es que todo el mundo es callado y saben que tienen ahí el herido ahí al lado. Entonces todo eso hay que tenerlo pues muy presente, ¿no? O sea, hay aspectos que de pronto uno se da cuenta cuando, digamos, pues en el momento de una auditoría, porque pero hay otras cosas donde usted tiene que mejorarlas. Y usted, ahora, el tema es que la revisión y todo esto se trata de identificar absolutamente todo. O sea, no puede ser, nosotros nunca pensábamos de que eso pudiera suceder. No, nosotros sabemos todas las problemáticas, conocer toda la organización y de esa manera entonces poder decir, bueno, en qué podemos mejorar. Eso, digamos, lo dice. Y finalmente, pues venimos al último capítulo que es mejora. Aquí tenemos un tema especial, muy especial, que es, bueno, el tema de las análisis de causas, porque es que es cuando uno tiene que entender qué es lo que, o sea, cuál es el objetivo de todo esto, mejorar, ser mejores, incrementar el desempeño, demostrar que tenemos la capacidad para satisfacer las necesidades y expectativas de de los clientes y las demás partes interesadas pertinentes, tanto presentes como futuras. Y la única forma es haciendo estos análisis, porque ahí es cuando usted identifica todos los problemas que usted tiene y empieza a decir, venga, aquí hay que tomar decisiones, aquí hay que tomar acción frente a estos aspectos que muchas veces o sea, cuando se habla, digamos, a nivel general de la gestión de esto, a veces se desconoce. O sea, es decir, es como cuando llega y uno, digamos, todo el mundo sabe que se necesita cambiar un bombillo, pero el gerente como dice, no, está apagado, entonces no dice mal. Entonces uno debería, digamos, también poder decir, vea, pilas con ese bombillo, pilas con esta situación y darlas, digamos, todas a conocer, pues en la medida que estén justificadas, o sea, es decir, bien argumentadas, porque es que, digamos, como en el tema que en el tema de lo que es la parte de, a veces digamos de seguridad, lo que es como donde uno presenta más cosas, por allá decían, no, que es que aquí está haciendo frío, entonces que pongamos como unas cobijitas y todo, y entonces le decimos, imagínense, llega y le da uno la propuesta de eso, digamos, al jefe y le dice, no, usted a dormir a otra parte, y resulta de que pues debe haber otras opciones más viables que le permitan pues en ese caso pues crecer en eso, digamos, en el entorno ambiental, sea cambiar de lugar, sea, bueno, hacer infinidad de actividades que les permitan pues a ustedes, digamos, tomar decisiones diferentes. Entonces, al respecto, pues siempre va a ser importante identificar las causas, raíces de todas las situaciones. Muchas veces nosotros estamos y eso digamos es lo que nos pasa a nosotros como país, que creemos que es que
la solución, digamos, por ejemplo, digamos cuando se habla con el tema de la reforma tributaria y de todo, esos son pañitos de agua fría frente a un problema grande que existe en la nación y es de no saber administrar bien sus recursos y controlar el destino de ellos. O sea, si uno se pone a ver, o sea, cuando es eso, o sea, quieren es calmar el déficit fiscal del dinero que tienen, porque pues eso digamos es lo que todo el mundo sabemos a través de una reforma tributaria. Aquí el problema fundamental no es si es que pueden apagar al uno, claro, o sea, obviamente no, la idea no es poner a sacrificar al más, al más, ¿cómo es que se llama? Al más al más despistado, sino llegar y tomar, digamos, acciones frente a lo que está pasando. O sea, si el tema es el que es desperdicio de dinero, pues a dónde. Entonces es mirar esa parte, ¿no? Y optimizar pues otro tipo de recursos que se deben hacer. O sea, eso es hacer análisis de causa. No llegar porque todo el mundo en la superficie pues va a haber muchas cosas que uno dice, pues puede ser verdad, pero es que ese no es el problema fundamental. El problema fundamental es la falta de administración de los recursos. Es tal cual como yo les puedo decir, digamos, ¿no? Como lo que dicen de la famosa ley 100 del 93. El tema no es, como les dijera yo, el tema ahí fundamental cuando uno analiza todo el texto, o sea, el texto es bien, o sea, todo eso, digamos, está bien en el papel, pero cuando uno lo analiza en la realidad, ¿qué es lo que ha faltado por parte del gobierno durante toda la época? Controlar a los privados, pues si se les entrega eso para que lo administren y estar ahí chequeando, o sea, es que cuando, digamos, ¿cuál es la idea, digamos, de privatizar, entre otras cosas, a nivel administrativo, es delegarle a otro que haga, digamos, como tal digamos, esa parte operacional de llegar, de controlar, que el tema este, que el otro, pues entonces yo le exijo, digamos, digamos, a ese privado, pues que hombre, que administre, que haga bien las cosas. Y si yo estoy ahí encima, es lo mismo. O sea, es que es igual, digamos, cuando uno habla del niño que uno le dice, hijo, haga las tareas. Y uno entonces no le revisa ni el lunes ni el martes, llega el domingo y cuando ve que el niño está atrasado, entonces se quiere rasgar las vestiduras y de todo. No se rasgue las vestiduras, porque la culpa es suya. ¿Por qué no le empezó a revisar al menos desde el miércoles, desde el jueves, a ver para este niño viernes, sábado y el mismo domingo para corregir y dejarlo al día y empezar a decir, no, en un momentico, día que llega usted y, o sea, tarea que ponen en ese día, tarea que usted desarrolla ese mismo día. Y de hecho ese era el ejemplo. O sea, ese era, digamos, yo llegaba y era, ya no, tarea del lunes, hay que hacerla el lunes. El martes, cuando uno llegaba el viernes, de pronto no tenía tarea, o si las hacía y ya con eso sábado, domingo, lunes festivo era libre, porque pues porque qué pasó, ya todo así, inclusive a veces era eso, o sea, o sea, ¿para qué dejarse ahí? A veces uno es lo que tiene que, y eso es lo que le pasa muchas veces también al Estado, porque claro, genera todo y es que es más, cuando uno mira, o sea, no es de justificar, pero cuando uno mira, pues el sector privado, ¿qué es? O sea, el Estado, perdón, es el Estado es sin ánimo de lucro. Los privados son con ánimo de lucro. No es que esté mal, o sea, es que ese es el tema de la rentabilidad. Nosotros lo llamamos la inversión social que se tiene que reinvertir y demás. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso está, digamos, en ese sentido sí está bien. Ojo, no es corrupción, no es que estoy diciendo que eso, no. Estoy diciendo que, pues, hombre, si van a sacar un reto está bien, pero entonces ofrezcan eso al contrario. Pero desafortunadamente como no hay nadie, y esa es la característica principal de nosotros como seres humanos, si no hay alguien ahí que está molestando y de todo, hombre, muchas veces nos cuesta muchísimo más ser autónomo en nuestro trabajo y responder por lo que nosotros tenemos que responder. Muchas veces es por eso, porque necesitamos a veces es el jefe de no, ¿qué pasó? Necesito eso y esa presión, porque pues lo ideal sería que nosotros, al igual como pues uno también pide que, pues, o sea, que pues, se tenga, digamos así como la, la correspondiente, pues, digamos, el trato, pues que también entonces uno podría responder, que no tengan que decirle nada. O sea, digamos, usted sabe que entrega el 15 es el 15 y sale, que entregó el 18 que era el 18 entonces el 18.
pero digamos, eso digamos pasa y muchas veces cuando uno analiza la causa raíces de muchos problemas está en que en el tema también de seguimiento. Yo le cuento de que en donde el gobierno hubiera hecho su tarea de hacerle seguimiento a las empresas, que controlan, digamos, en este caso, todo el sistema de seguridad social, y no solamente estoy hablando de las EPS, estoy hablando de las administradoras de riesgos laborales, de los fondos de pensión, créanme que la cosa sería distinta. ¿Que estarían sacando réditos? Claro que sí, pero estarían haciendo su labor. Ahora, lo que pasa es que una cosa es que roben, que está totalmente mal, y desafortunadamente pues no respondan con nada, pero uno, digamos, ahí ve más que nada seguimiento, más que nada pues es esa parte. Ahora, ¿qué me debe llevar también a la mejora? Pues primero evaluar la necesidad de tomar acciones, o sea, todo esto, porque vea, des en cuenta que hemos pasado por el planear, identificar todo lo que necesitan las partes interesadas, todo lo que puede afectar a la organización. Hemos organizado un plan para saber qué es lo que vamos a hacer, y hemos empezado a ejecutar con recursos ya, digamos, de personas, tecnológicas y demás. Y pues finalmente hemos estado verificando a través de las auditorías, a través de lo que es el tema de la revisión por la dirección, y entonces pues cuando uno empieza a tomar acciones, analiza la causa raíz, porque el propósito principal es que eso no se vuelva a presentar. Eso es como cuando vamos a hacer lo que hacemos un pastel, y siempre falta la bolsa de leche. Lo primero que hay que hacer es, bueno, vamos a pedir una más para que entonces efectivamente no nos haga falta. Entonces, esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos a nivel de mejora, ¿no? Entonces, en esto, digamos, decir varias cosas. Lo primero es que cuando usted analiza la no conformidad va a llegar a decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, porque es que usted debe generar un plan que permita de que esa situación no se vuelva a presentar. Por ejemplo, uno habla así de lo que son los casos de la vida real, de personas que son, digamos que pues con todo eso, que son víctimas de infidelidades y demás. ¿Por qué representa eso? Porque usted no abrió el ojo, porque usted hizo caso omiso a todas las señales, porque usted vio cosas raras y no sospechó, se quedó así, se quedó callado, se aguantó, o sea, todas esas cosas influyen. Y cuando finalmente revienta, que pues, porque como esto es una bola de nieve, entonces, ay, ¿por qué sufro yo en la vida? Es hombre, porque tiene que ser eso. O lo mismo que dicen que no, que todos los hombres son iguales, que todas las mujeres son iguales, pero venga, ¿cuál es el perfil que usted que está teniendo? O sea, eso también uno tiene que analizar, es eso, o sea, causas, raíces. Y a nivel organizacional es por qué a mí el trabajo siempre me queda atrasado, por qué yo no puedo estar adelante de él, por qué yo no puedo, o sea, todo eso, digamos, uno lo va haciendo y uno se va organizando y va determinando. Bueno, es que a veces, y eso es algo que nos pasa mucho, digamos, para a mí una de las cosas que no me gusta, digamos, en cuanto al tema, digamos así, cuando estoy, digamos, en diferentes sesiones de formación, es coger el celular, sino solo para esto. ¿Por qué? Porque uno llega, digamos, que no, que voy a llamar a tal persona, y yo no sé por qué uno siempre le desvía el dedo hacia YouTube o hacia Facebook. A ver qué, a ver cosas que no, pues no tienen, digamos, como ese sentido. Entonces ahí es cuando uno empieza a decir, ya listo, entonces necesitamos empezar a tomar, digamos, acciones al respecto. Entonces, esto, digamos, es lo que quería así, también, digamos, comentarles, y ya pues llegando, digamos, al final, frente al tema de que cuál es, miren, vean, la organización pues debe mejorar continuamente la idoneidad, o sea, yo me imagino, digamos, como en este caso la entidad, así como lo que yo les decía, eh, yo me imagino la personalidad como una P, me imagino, digamos, el SENA como esa persona que habla, y el sistema de gestión que tenemos integral, porque nosotros también manejamos toda esta parte, eh, todo debería, digamos, ser igual, debería parecerse todo a esa P de personería.
esa S de cera, o sea, debería todo parecerse a ese muñequito que es con los brazos abiertos, que le indica como un horizonte y demás con los brazos abiertos. El sistema de gestión tiene que parecerse a eso, y parecerse a eso es que, bueno, hay que pulirle aquí esta esquinita no va, allí por allí hay que colocarle una cosa que es necesaria, o sea, todo eso hay que mirarlo continuamente, porque si no se vuelve así, papeles y firme y ya. Y eso se puede cumplir, yo sí los he dicho, eso cuando uno ve en el papel, eso todo es maravilloso. Pero resulta que no. Y resulta que cuando uno hace todo este tipo de análisis, pues es importante siempre estar determinando, bueno, qué es lo que realmente yo qué es lo que quiero, qué es lo que estoy buscando. Entonces, pues al respecto de eso es lo que uno debería hacer. Ahora, vamos a mirar un aspecto en el cual nos vamos a ilustrar pues al respecto de lo que son las acciones correctivas. ¿Cuál es el tipo de análisis? Porque dentro de todo esto, digamos, uno puede sacar acciones correctivas, o sea, en el tema de procedimientos y políticas eso no va a cambiar, en cambio aquí sí vamos a necesitar de todas formas analizar varios elementos que pues realmente vamos a necesitar al respecto. Entonces, en ese sentido, sí es importante pues que vayamos, que miremos esta parte. Permítame un segundo porque pues sí lo tenía aquí listo, pero entonces bueno, vamos a mirarlo desde el punto de vista de ya, listo, por el punto de vista de esa parte. Permítame un segundito, ya yo se lo paso, que quiero digamos así que lo veamos. Permítame, que es el tema de las acciones correctivas y de mejora, ¿no? Ojo, las preventivas no existen para los sistemas de gestión. Es decir, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Para seguridad y salud del trabajo, lo que es resolución 312 de 2019, sí existen todavía las acciones preventivas, ¿no? Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta y pues en general para esa parte, ¿no? Ya. Listo, entonces aquí ya lo tenemos. Yo les voy a mostrar este esquema, pues ese es algo que vamos a empezar ahí también a ver y ya me permito pues como tal pues mostrar, ¿no? Aquí vamos a mirar lo que es un tema de planes de acción y demás que nosotros tenemos para que nos va a servir pues al respecto, ¿no? Permítame un segundito. Listo, entonces vamos a mirar. Aquí, bueno, aquí yo le voy a hacer un pequeño cambio, listo. Listo, entonces vamos a mirar, vamos a verlo, ya les voy a mostrar entonces a continuación lo que nosotros pues aquí estamos manejando, listo. Entonces, vamos a mirar entonces a continuación, vamos a ver lo siguiente. Entonces, aquí ya lo voy a mostrarle si la ventana, permítame, listo. Este que vamos a ver a continuación es un esquema que yo he manejado, pues realmente ha sido algo pues, muy interesante cuando se maneja lo que es el tema de lo que son acciones correctivas y de mejora. Y es lo que nosotros llamamos como tal la generación de lo que es informes. Ahora, aquí lo que ustedes están viendo es 3 formatos en uno. Primero lo que es el tema del formato de acciones correctivas y de mejora, su seguimiento y finalmente pues informes. Y aquí puede digamos filtrar y sacar informes de cuántas acciones están cerradas, cuántas fueron digamos de cuántas están abiertas del mes de junio, cuántas están abiertas del mes de junio del proceso por ejemplo de contabilidad. Entonces usted puede hacer ese análisis. Ahora, ¿por qué lo hice de esta manera? Porque había la necesidad de poder estandarizar procesos. Recuerden que una de las cosas que no tenemos en la empresa son tiempo y digamos se tenía 3, 4 formatos y yo decía no, eso yo lo cojo y de una vez en uno solo. Entonces cuando nosotros hablamos de determinar acciones correctivas y de mejora,
lo primero que uno debería identificar es que el proceso, ¿no? Entonces, permítame aquí, el proceso. El proceso se refiere, digamos en este caso, permítame acá un momentico, a dónde va, o sea, de dónde se origina. Entonces, generalmente acá, pues yo le había puesto seguridad y salud en el trabajo, pero ustedes pueden generarlo, digamos, del tema de lo que es la parte de atención al ciudadano, de jurídica y demás. Bueno, listo. Lo otro que usted debe observar es en qué sede está. Entonces depende de eso, digamos, puede ser Bogotá, puede ser otra ciudad, pues, o sea, o puede ser de pronto en este caso como la personería, puede manejarse si está en diferentes localidades. El número, digamos, es como el consecutivo, eso no tiene ciencia. La fecha del hallazgo, entonces aquí tenemos un ejemplo, digamos que el 50 de mayo se determinó entonces ahora diferentes tipos de fuentes, ¿no? O sea, nosotros podemos determinar todo este tipo de acciones correctivas y de mejora en lo que es el tema de auditorías, en el tema de inspecciones, de lo que es informes, o sea, de lo que es el tema de indicadores, que por ejemplo estamos mirando la efectividad de la atención a los... la atención que pues está teniendo la población más vulnerable de Bogotá, pues en ese caso, y resulta que pues en el tema de respuesta ha bajado, ha descendido. Entonces ahí se puede determinar, venga, aquí tenemos que tomar una acción correctiva porque pues, se está viendo que es que los tiempos de respuesta, por ejemplo, eran 15 días y ahorita se están demorando 20, 25 días. Entonces ahí hay una corrección. Y entonces lo que uno debería hacer cuando uno habla sobre esto es, bueno, determinar primero la fuente, tipo de acción que se necesita. Eso va a depender también sí, de lo que yo voy a escribir. Entonces, si hay un incumplimiento, el tipo de acción va a ser acción correctiva. Si es un tema de mejorar algo, o sea, incrementar desempeño, va a ser una actividad, una acción de mejora. Y en el caso tal de que, pues, digamos, no se pueda categorizar ahí, pues, digamos, en seguridad y salud, pues, tendría que tener una acción preventiva. Lo que pasa es que cuando se aborda riesgos y oportunidades, usted está determinando todos los aspectos favorables y desfavorables, tanto interna como externamente, que tiene la entidad. Entonces, esto, digamos, es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, cuando hablamos del tipo de hallazgo, entonces puede ser una no conformidad, puede ser una oportunidad de mejora u una observación. Entonces ahí ya uno lo determina. El hallazgo es, bueno, ¿usted qué fue lo que halló? ¿Usted qué fue lo que descubrió? Entonces aquí es cuando uno ya empieza aquí a describir, bueno, mire, es que resulta que nosotros estábamos llenando todos los registros correspondientes a todo lo que era pues lo último de contratación y resulta que pues no se verificó que estuvieran todos los documentos porque en todos está faltando la propuesta del oferente. Entonces, pues en ese sentido, nosotros ya tomamos decisiones y lo que hicimos fue tomar hallamos, bueno, primero hicimos el análisis y resulta que es que cuando, digamos, se recibe estos archivos nos los están pasando aproximadamente hacia las 8 de la noche. Y a las 8 de la noche solo está el vigilante y él revisa. Y como el vigilante pues va repartiendo de acuerdo a lo que él considere, pues no le da prioridad a eso. Entonces lo primero es informar al vigilante. Y lo segundo pues es que estos documentos lleguen antes de las 5 de la tarde para que puedan estar a primera hora al día siguiente en el puesto en donde pues tiene que del encargado pues de tal fin. Entonces ya empieza uno y empieza a analizar. Ahora, de esto uno necesita, o sea, uno puede sacar 50 no conformidades, pero entonces significa que no tenemos nada, o sea, que no hemos hecho nada, ¿no? La idea es que nosotros también tengamos, o sea, aspectos, porque pues una organización tiene como todo, tiene algunos aspectos por mejorar, otros fuertes y otros que debe estar evaluando. Y en esa medida pues lo describe. Aquí lo importante es que pues lo describa de una forma clara, sencilla, pero que cuando vayamos a analizar tanto el tratamiento inmediato como el tratamiento pues a largo plazo para evitar que se repita, porque finalmente esto es para que se repita. Entonces permítame acá, yo le cierro aquí y le voy ampliando digamos lo que son
estos aspectos, vea, tratamiento inmediato y vamos. Entonces, ¿cuál es el propósito? Pues describir qué es lo que sucedió y finalmente dar un tratamiento inmediato y entonces pues seguir en ese sentido, pues seguir dándole, digamos, toda la información. Recuerden, digamos, esto es algo que pues, yo he manejado hace muchos años. Esto es algo que un material que digamos que ya también pongo a disposición porque pues igual dentro de las tareitas que vamos a ir colocando va a estar a hacer va a ser esto, digamos, el tema de analizar. O sea, aquí lo que cuando uno analiza, digamos, el tema de los tipos de causa, por qué se generó, hay tres tipos de causa. Entonces está uno, la mano de obra, que es relacionada directamente, cuando se habla del análisis de causa, relacionada por lo que hizo o dejó de hacer. O sea, prácticamente por lo que la persona actuó o dejó, digamos, de hacerlo. Mantenimiento, porque pues generalmente esto se hace, digamos, el tema de seguimiento, o sea, por el tema, inclusive pues cuando hablamos, digamos, de máquinas y demás, pues sí, el mantenimiento de máquina, pero también está en el tema de revisión, ¿no? Entonces recordemos esa parte de estar revisando y demás. Entonces pues por eso entonces tenemos que esperar hasta el último minuto para así decir, oye, venga, nos falta pues esto, lo otro. Lo otro es la maquinaria y la materia prima. Entonces pues resulta que no hay equipo, resulta que no hay papel, resulta que entonces la tinta se acabó. O sea, tantas cosas que pueden suceder. El medio ambiente tiene que ver con lo que hay alrededor. Entonces, recordemos que hay factores de ruido, hay factores de iluminación, hay factores de lo que es la parte pues a nivel de temperatura, que está muy frío, muy caliente. Eso tiene que ver el método, la forma en la que nosotros hacemos las cosas, porque puede ser la menos eficiente pues al respecto. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y cuando hablamos de mediciones, porque pues es todo lo relacionado a la métrica que nosotros tenemos dentro de los procesos. Entonces, se midió, no se midió, se hizo de forma adecuada, no se hizo de la misma forma. Y a veces pues se necesita hacer cambios significativos. Generalmente no, pero hay que hacerlo. Entonces, ¿se requiere modificación de documentos? Probablemente sí, probablemente no. Y se genera un plan de acción. Ahora, ese plan de acción generalmente tiene que ir destinado a los siguientes cuatro aspectos. Cuando yo digo el plan de acción, significa que yo voy a que primero recopilar toda la información, porque es que una de las cosas, y mire, cuando uno habla de las, digamos, en el SENA, cuando se habla, digamos, de las diferentes fases del aprendizaje, el primero es el análisis, y el análisis es la recopilación de toda la información. Usted no puede ejecutar bien, usted no puede verificar, o no, usted puede tomar más decisiones si no tiene la información adecuada. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante que cuando tengamos o sea, que podamos obtener la propia información, en ese sentido ya podamos entonces comenzar a organizar, bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer para eliminar esas causas raíces o esa causa raíz? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, después entonces, bueno, ¿cómo voy a verificar que efectivamente eso que yo hice sí corresponde a lo que planeé con respecto a la información obtenida? Entonces ahí hay un tema, y entonces, bueno, que me permita que tomar decisiones y cuándo las voy a tomar, porque si voy a seguir por este camino o voy a tomar otro. Entonces aquí es donde uno va pues, al respecto, pone unas fechas, es esto, se identificaron, bueno, en este caso, digamos, cuando el tema se aplica, el seguimiento, vea, sí, se dijo que sí, que se hizo y demás. Y entonces aquí es en donde entonces empezamos a mirar que el seguimiento es, bueno, ¿qué pasó con eso? Ya se hizo, pero no es 3 meses antes, es justamente cuando se presenta, se establecen tiempos de seguimiento y se revisa y el estado de acción. Y una de las cosas más importantes, se revisa por qué fue eficaz y por qué no. Entonces ese análisis es el que uno debería, digamos, tomar al respecto, porque uno siempre se queda, es como que sí, que siempre es el tema del privado, pero cuando uno mira, digamos, la causa raíz es eso. Usted mira la licen y sí, muy bien, y sí, se le entregó a los privados, pero es que ese no fue el problema fundamental. El problema fundamental está en que no hubo seguimiento, y por eso tenemos estas condiciones
de las entidades públicas de salud en las condiciones que todos ya conocemos. Seguimiento, estar ahí pendiente, que rindan cuentas, todo eso se tenía que hacer porque el privado finalmente para eso existe. El privado, ninguna empresa, digamos, privada existe para hacer la hermanita de la caridad. Ahora, tampoco es de que robar porque no deberían robar, es que man, ni siquiera deberían hacerlo. No tendrían, si lo manejaran bien, no tendrían que hacerlo porque brindarían un servicio excelente, una prestación excelente y tendrían sus réditos. Porque, hombre, ahí hay una inversión y eso, digamos, lo tiene. O alguno está trabajando acá por caridad, ninguno. O no, está trabajando es para qué? Para llevar un sustento y también para poder entonces todos los planes que tenga personales. Y estamos con el Estado, claro que sí, pero tenemos nuestras ambiciones, queremos de pronto comprarnos algún objeto, hacer un viaje y demás, y eso está bien. Entonces, ¿estaría mal? No está mal, pero sí debería manejarse y hacer seguimiento. Entonces, lo malo está que entonces usted se gaste toda la plata en ciertos aspectos y entonces, pues, no deje, digamos, el lugar para todos esos gastos que también pues, se tienen allí. Esto, digamos, es algo que usted debería tener muy en cuenta cuando nosotros pues hablamos alrededor de lo que es el tema de la calidad. Entonces, cuando nosotros hablamos al respecto de todo lo que es el tema de calidad y de lo que son acciones correctivas, preventivas y mejora, acciones correctivas y mejora, perdón, lo conjunto con el tema de seguridad y salud, eh, resulta que usted debería entonces, bueno, ¿cómo va a asegurar usted para que no le vuelva a pasar lo que siempre le pasa? Eso es básicamente cuando hablamos de acciones correctivas y de mejora. Entonces, por ejemplo, si usted llega y sabe que de pronto a veces se queda atrasado con el tema de los procesos, entonces usted toma decisiones de decir, no, yo ya sé lo que hay que hacer, ya conozco el proceso, entonces voy a empezar desde ahora para que cuando esté cerca de la fecha próxima ya haya terminado todo. Eso es algo, digamos, mira, una de las cosas que yo tenía, digamos, cuando inicié el tema de manejo de sistemas de gestión integral, era esa desventaja que pues a mí no estaba nadie ahí diciéndome hágale, no, a mí me decía el jefe, vea, yo a usted no lo tengo que estar ahí ni chuzando ni nada, el día de la auditoría yo me doy cuenta si hice o no las cosas. Y claro, efectivamente a veces sí me cogía la tarde, porque pues tengo que ahí haciendo lo último, pero llegó en un momento donde dije, no, yo ya conozco qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, entonces yo me planteo, si 3 meses antes de la auditoría yo tengo que haber cumplido con todo, entonces, listo. Entonces eso nos daba octubre. Entonces yo dije, bueno, en octubre, el día del, el día del simulacro, yo me dije, no, ese día yo tengo que terminar con todo. ¿Y qué era terminar con todo? Tener pues al día todos los procedimientos al día, actualizados y firmados, las políticas pues revisadas y firmadas, objetivos, los cronogramas totalmente diligenciados y demás, todos los registros de capacitación listos. Pero, bueno, y el tema pues de las auditorías internas todas listas, pero iba a faltar siempre una cosa, y era, digamos, lo que era la parte de los comités de seguridad y salud en el trabajo. Esos como tal iban, yo sabía que me tocaba era pues hacerlos ahí en el tiempo indicado, pero ya los tenía, digamos, adelantados como más o menos los temas, porque pues uno, digamos, los va preparando. Pero yo dije, no, eso ya lo dejo ahí listo, que sea solo para ir recogerle la firma a las personas también, o sea, las reuniones y las firmas como tal. Y ya con eso yo estoy listo. O sea, la idea era en últimas estar ya o sea, ya digamos con todo lo estructural y digamos lo que dependía de mí solamente, tenerlo listo en octubre. Digamos hasta el día del simulacro con los análisis y demás. Y ya de ahí en adelante, pues lo del tema del COPAS y de todo, y disfrutar pues, las mañanitas, las natillas, porque en enero venía la auditoría. Eso digamos fue el propósito, y eso, digamos, era lo que yo dejé planteado, porque pues, digamos, yo ya estaba en octubre y cuando fue que el SENA me hizo la oferta que no me pude resistir, y por eso estoy acá con ustedes.
Y eso iba, y al punto de que pues, después sí me comentaban era eso, que la persona que vino, digamos, a reemplazarme, tomó todo ese trabajo que yo ya tenía y por eso en parte también le fue bien, porque pues yo había, digamos, desarrollado muchísimas otras cosas. Entonces uno decía, ah, ya, esa, digamos, eso es, o sea, el tema de planificación, de que usted pueda organizar y estar antes. Si a usted le dicen, digamos, por ejemplo, le dicen que eso es para el 23, la idea es que usted ya lo tenga para el 20. Entonces, entonces ese, digamos, es el propósito de lo que pues uno debería tener en cuenta, pues porque pues finalmente pues hacia eso va todas estas acciones de mejora. Entonces es a generar esto. Ahora, yo les voy a regalar, digamos, este formato y vamos a diligenciar. Yo lo que voy a querer es que ustedes diligencien uno, pero muy bien hecho. O sea, una línea de estas bien hechas, yo les voy a mostrar frente a una situación real y les voy a dejar el ejemplo. La idea cuál es que lo desarrollemos para poder ir completando. Esta va a ser una de las evidencias, yo ya, digamos, se las voy a organizar, porque pues yo entiendo también el tema del tiempo y lo que, no, lo que ustedes quieren lograr, pues recordar todo lo que es el tema de norma, para estar preparados pues frente al tema de la auditoría. Pero entonces sí es importante que ustedes van a hacer, porque estos son aspectos que ustedes tienen que hacerle seguimiento, porque ustedes van a determinar también acciones, no conformidades, oportunidades de mejora, observaciones, y la idea es que ustedes pues también las tengan ahí presentes. Entonces yo sí aspiro, digamos, ya el miércoles, digamos, ya tener este trabajo adelantado, que ustedes ya lo tengan ahí. Es que sí, a veces, digamos, como he estado también con el tema, digamos, la semana pasada y terminando de organizar que todos estén inscritos, por eso también les pedí a algunos la cédula. Ya con las personas que escribieron la cédula, inclusive hoy en el día, ya con esas personas yo ya me quedo, ya con esas, ya los demás no, o sea, los que estén por fuera, ¿no? Porque de resto yo me comprometí con eso, ya ahí tengo los listados, ya los he organizado, y entonces en ese orden de ideas es importante que hagamos lo siguiente, y es esto, pues vayamos repasando pues lo que es es todo esto, digamos, como tal de esto. Yo les comparto, bueno, ustedes tienen el PowerPoint ahí, este PowerPoint que yo les he compartido, entonces lo vamos a hacer, listo. Bueno, de antemano pues les agradezco pues por la sesión el día de hoy. Agradezco, ya aquí paramos lo que es el tema de grabación. Estas grabaciones ya las tenemos ahí